Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles y vamos a estar estudiando en este pequeño devocional, continuar con el tema sobre cómo vencer el orgullo. Hemos estado hablando sobre él. Es un libro bastante bonito, bueno, aunque ciertamente toca un tema delicado, lo que es el orgullo. Pero es un tema que necesitamos trabajar, hermanos. Es algo que necesita ser trabajado en nuestro corazón. Y como les mencionaba en otras ocasiones, el orgullo es algo que tenemos. No es una pregunta, ¿tendrás orgullo? Tenemos orgullo y necesitamos trabajarlo y debemos de vencerlo. No por nuestras propias fuerzas, por supuesto que no. Nosotros por nosotros mismos no podemos, pero Dios nos va a ayudar a vencer el orgullo. Pero sí tiene que haber esta actitud de decir, Señor, ayúdame a vencer mi orgullo. Y este libro nos enseña esto. Y hoy vamos a tocar el tema sobre Belsasar. Está la historia de Belsasar escrita en la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 5. Y la historia de Belsasar es una historia bien interesante, muy fuerte, ciertamente, porque toca puntos fuertes. Pero Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. La Biblia lo menciona como que era su hijo, pero tiene que ver porque lo menciona de esta manera como hijo, porque fue Nabucodonosor el que le dio el trono. Entonces, Belsasar era su sucesor de Nabucodonosor. Y dice la palabra de Dios que él era su hijo y que tenía el reinado de Babilonia. Y hermanos, la palabra de Dios nos menciona la historia de Belsasar en el capítulo 5 y quisiera leerles estos versículos. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Estoy en el versículo 2 del capítulo 5. Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que se trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes y mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora salieron unos dedos de la mano de hombre y escribían delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color y su pensamiento lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que leyera esta escritura y me mostrara en su declaración, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro en su cuello, y en el reino se enseñoreará como el tercero. Estamos en el capítulo 5 de Daniel, hablando sobre la historia de Belsasar. Y hermanos, les mencionaba, Belsasar ya teniendo un banquete, imagínense, con 1000 príncipes, concubinas, era una cosa impresionante esta fiesta, este festín que estaban llevando. Estaban sus dioses paganos. A pesar de que Belsasar sabía y conocía la historia de su abuelo, de Nabucodonosor, cómo Dios lo llevó al proceso de humildad, de humillarse. Inclusive Nabucodonosor tuvo que andar como animal algunos años comiendo hierba entre el campo, hasta que Nabucodonosor reconoce a Jehová como el Dios verdadero, y entonces puede volver a retomar su trono. Gracias a que Nabucodonosor se humilló delante de Dios y lo reconoció, él volvió a obtener el trono de Babilonia y pudo entregárselo a Belsasar. Belsasar conocía la historia, por supuesto. Sin embargo, Belsasar, en esta fiesta, en donde empieza a tomar, empieza a alegrar su corazón de manera equivocada, y dice que en ese momento manda a traer los vasos que su abuelo había mandado a traer de Jerusalén, del templo, y empieza a utilizarlo para la adoración de dioses falsos.
Fíjense, hermanos, esto es algo muy tremendo porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, a veces pensamos que nosotros no tenemos en algunas escrituras algo que ver, ¿no? Y quisiera mencionárselos porque somos muy dados a decir, bueno, esta parte de la palabra de Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero hermanos, tiene que ver muchísimo. La palabra de Dios, hermanos, siempre nos está hablando a nuestra vida. Y aunque un personaje de la Biblia nos dice, bueno, ¿cómo se le ocurrió hacer algo así? Por ejemplo, ustedes pueden pensar y podemos preguntarnos, ¿que acaso Belsasar no tenía los suficientes vasos para servirle a sus príncipes y a todos sus invitados y a sus concubinas? Por supuesto que los tenía. Pudiéramos decir, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, él se quería mofar, burlar de esto. Él estaba faltándole honor y respeto a las cosas sagradas y no le daba el valor que tenía lo que era, lo que tuviera que ver con Jehová, con Dios. Él había rechazado a Dios. Él no se quería humillar delante de Dios. Y entonces esto lo lleva, hermanos, a un juicio fuerte. ¿Qué es lo que sucede en ese momento cuando se estaba profanando las cosas sagradas del templo? Dice la palabra de Dios, acabamos de leer, que aparecen unos dedos que empiezan a escribir en la pared. ¿Y qué fueron lo que empezaron a escribir en la pared? Bueno, su sentencia, el juicio de Dios. Entonces, él empieza a enmudecer, imagínense nada más, de repente está el baile, está la fiesta, es un escenario completamente ruidoso, lleno de música, de gritos, de bueno, cuánta cosa, pero el rey ve unos dedos de hombre que empiezan a escribir en la pared y él empalidece, le da tanto terror, le da tanto miedo que sus rodillas empezaron a batirse. O sea, en otras palabras, sus piernas empezaron a temblar de tal manera que se golpeaban la una con la otra. No sé si has vivido una escena así de terror, de miedo, de que llegues a ese extremo de que no puedas controlar ni siquiera tu cuerpo, de tanto miedo que te eriza la piel, que tiemblas. Pero Belsasar estuvo en ese punto de terror y de miedo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que él ve el mensaje escrito en la pared, pero no lo puede traducir porque está escrito en una lengua extraña. Entonces manda a traer, una vez más, en lugar de humillarse delante de Dios, manda a traer a todos sus adivinos, a todos sus magos, a esa gente que adoraba a otros dioses falsos, para que le traduciesen pues lo que había sido escrito en la pared. Y no pueden. A pesar de que él les ofrece vestirlos de púrpura, darles un collar de oro, ponerlos como tercer lugar en el reino, no pueden. Es algo que no pueden ellos traducir. Están completamente incapaces de hacerlo. Pero después, si ustedes leen más adelante, manda a traer a Daniel. Y cuando viene a traer a Daniel, Daniel ya era un hombre mayor. Dice que en el versículo, estamos en el capítulo 5 y vemos que fue en el versículo 12, dice, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretado sueños y declarado preguntas, deshaciendo dudas, es a saber en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él mostrará la declaración. Y Daniel es traído, hermanos, delante del rey, y Daniel sí puede traducir lo que estos dedos habían escrito. Pero ¿qué habían escrito estos dedos si no era la sentencia de muerte? La sentencia de muerte, el juicio que iba a venir, y no para muchos días más. En esa misma noche cayó el juicio sobre este rey Belsasar. Y miren, hermanos, es tremendísimo saber que Dios nos da oportunidades de arrepentimiento. Pero nosotros tenemos una copa y a veces acumulamos ahí cosas que hemos hecho sin arrepentirnos y llega el momento que esta copa se derrama, es la ira de Dios. Y eso es lo que había pasado con este rey. Este rey había hecho una tras otras cosas, había tenido oportunidad seguramente porque todos los seres humanos la tenemos de arrepentimiento, pero él no las había tomado.
Y él lo que hizo fue algo muy terrible que hizo que se desbordara la copa de ira de Dios. ¿Qué fue? Profanar lo sagrado, lo santo, burlarse de lo santo, hermano. Hermanos, hay cosas sagradas en nuestra vida, Dios las ha puesto, en las cuales no nos debemos de profanar. Nosotros no nos debemos de burlar. La palabra profanar tiene que ver con, dice el significado, tratar sin debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Eso es profanar o dañar con palabras la dignidad o la estima de una persona que merece toda la honra, o sea, que merece honra. Y el sacrilegio significa, es saber el valor de algo sagrado y uno lo profana o no le tiene el debido respeto. Hay cosas, hermanos, que nosotros sabemos que tienen valor en Dios, que es de respeto. Hay cosas que no se deben de tocar y es un sacrilegio hacerlo. Nosotros sabemos, por ejemplo, como pastores, que las cosas que utilizamos en el templo son sagradas, o sea, son consagradas a Dios. Cuando, por ejemplo, alguien nos regala o nos hace llegar algo para la iglesia, uno lo unge y lo consagra a Dios, no lo podemos utilizar para nada más. En una ocasión, en alguna iglesia, a mi esposo le pidieron las sillas de la iglesia para hacer una fiesta pero no era una persona cristiana, o sea, iban a hacer sus 15 años de la hija o algo así y querían las sillas de la iglesia para hacer su fiesta, su baile, su todo. Entonces mi esposo les dijo que no, que por supuesto que no. Claro, teníamos como 30, 40 sillas de plástico. La persona, la vecina, se ofendió muchísimo y dijo, pero ¿por qué si ustedes la tienen? ¿Por qué no me las pueden prestar o rentar? Y mi esposo le explicó, no, porque esto tiene un uso especial para el templo, esto es algo consagrado para Dios y no se te puede utilizar para una fiesta que no tiene nada que ver con Dios. Y hermanos, ¿por qué? Porque uno tiene y ha aprendido que uno le tiene respeto a eso. Un instrumento, por ejemplo, una batería, un teclado, tú no lo puedes usar para tocar música mundana o utilizarlo y profanarlo, porque esto es algo dedicado para Dios. Y bueno, podríamos mencionar cada cosa que existe en el templo, ¿no? Porque estamos hablando sobre esta historia que utilizaron los vasos. Pero hermanos, por ejemplo, a veces, hermanos, nosotros, no a veces, siempre Dios ha dado dones en nuestra vida. Tú tienes dones que Él ha puesto en ti y que fueron consagrados para Él. Y nosotros somos muy dados a utilizar esos dones que fueron puestos en nosotros y los utilizamos como nosotros queremos, sin consultarle a Dios, sin preguntarle a Dios. ¿Cuántas veces Dios le dio un don de dirigir la alabanza a algún joven, a alguna persona? Canta bonito, toca bien un instrumento y le es muy fácil después alejarse y empezarlo a utilizar en el mundo como cualquier cosa y fue algo consagrado para Dios. No podemos hacer esto, hermanos, porque esto es profanar a Dios. Pero también hay otras cosas, hermanos, que Dios ha puesto como sagradas en nuestra vida. Por ejemplo, hablemos de la iglesia. La iglesia, hermanos, es algo consagrado. Ciertamente, a veces en la administración de la iglesia se dan muchas situaciones y no estarás de acuerdo tal vez cómo se están manejando las cosas en la iglesia o alguna persona pues te hizo algo, te ofendió, te lastimó y te alejas de la iglesia, nos hemos alejado porque yo también pasé por esos procesos y nos alejamos de la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Que comenzamos a hablar mal en general de la iglesia, de los servicios, de Dios, de los hermanos de la iglesia y empezamos a no tenerle el respeto que en su tiempo se lo tuvimos y empezamos a desdeñar. Y esto es el sacrilegio o esto es profanar. ¿Por qué, hermanos? Porque nos metemos con lo sagrado y nosotros a veces no entendemos que debemos de separar nuestro enojo y debemos de entregárselo a Dios y ir con Dios en humildad y decir, me lastimaron, en la iglesia me lastimaron, me hicieron, me dolió, pero yo no puedo hablar mal de esto porque la iglesia te concierne a ti, es algo que tú has decidido que, que sea para tu servicio.
Y yo no me debo de prestar a hablar mal ni de los pastores, ni de las personas que están sirviendo, ni nada. A pesar de que tal vez fui herido o lastimado, ayúdame a sanar. Y hermanos, ¿cuántas veces no hemos vivido situaciones en las que es muy fácil empezar a hablar y a decir, no, esos hermanitos se creen muy santos, se creen esto? No es otra cosa más que estamos utilizando nuestra boca para profanar, para cometer sacrilegio. Porque en realidad estamos hablando palabras sin respeto de algo que ha sido consagrado para Dios. Quiero decirles con esto, hermanos, que no estoy justificando a veces las malas acciones de las personas que sirven en la iglesia, sino que nosotros no debemos de prestar nuestra boca o nuestra vida para utilizar sacrilegio, para profanar lo sagrado. También, hermanos, el matrimonio, nuestro matrimonio como esposos, es algo sagrado, es algo que cuando tú te casaste, tú lo llevaste delante de Dios y fue consagrado. Y el cometer algún acto en contra de tu esposo o de tu esposa es meterte con los sagrados, es algo que Dios ya lo consagró para ti. Y a veces somos muy dados a hablar mal de nuestro esposo, ¿no? A tratarlo mal, o a nuestra esposa, a desdeñar de ellos. Tuvimos un pleito y nos gusta andar hablando de aquí y allá de mi esposo y diciendo todo lo malo que me hace y todo lo que no me gusta y empezamos a hablar. Y no es otra cosa más que profanamos lo santo, lo sagrado. El matrimonio, hermanos, es algo que Dios consagró y que nosotros tenemos que cuidarlo y respetarlo y darle el debido honor a esto, ¿cierto? Por ejemplo, también nuestros padres. Nuestros padres es algo santo, es algo sagrado que Dios nos permite tener y que tú podrás decir, bueno, mi mamá y mi papá, o sea, por favor, les falta mucho para hacer algo sagrado. No fueron buenos conmigo, me trataron mal, pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de honrarlos, de respetarlos. Y cuando no lo hacemos, hermanos, cometemos este sacrilegio y profanamos. Cuando nosotros tratamos mal a nuestros padres, ¿sabes qué estamos haciendo? Llenando esa copa de ira de Dios y puede ser derramada en cualquier momento. Por eso la palabra de Dios nos dice que honremos a nuestros padres para que tengamos una largura de días. Y hermanos, ¿cuántas veces nos topamos con personas que no respetan a los padres, que no aman? No importa si son buenos, no importa si sean malos, no importa tu opinión hacia ellos. Son tus padres y tú tienes que respetarlos y honrarlos, porque son los padres que Dios ha puesto en tu vida y que necesitan ser honrados. Y mira, hermanos, esto que yo te digo, a veces son temas que no nos gustan mucho tocarlos, pero es necesario decirte que si tú haces todo esto, hermanos, estás empezando a trabajar con tu orgullo. Por ejemplo, lo que te mencionaba sobre tu esposo, sobre el matrimonio. Muchas personas me podrán decir, ¿cómo no voy a hablar mal de mi esposo? Usted porque tiene un buen esposo, o usted porque tiene una buena esposa, a veces le dicen al pastor o a diferentes pastores. Hermanos, todos los matrimonios tenemos situaciones difíciles. Todos los hijos tienen situaciones difíciles con sus padres o con sus hijos, que también es algo sagrado que Dios ha puesto en tu vida. Todas las personas, hermanos, tenemos complicaciones en nuestro entorno familiar. Pero, ¿cuál es la diferencia que hace entre una familia y otra? Que uno decide tener respeto a estas cosas. Sí podrás tener muchos problemas con tu esposo o podrás tener situaciones con tu esposa y muchísimas, pero tú te queda claro que tú no lo puedes profanar, que tú no lo puedes andar diciendo o llevando a otras personas y no tratándolo con el debido respeto y pisoteando la dignidad de las personas. Tú no lo puedes hacer. Cuando tú aprendes a respetar estas cosas sagradas que Dios ha puesto en tu vida, hermanos, Dios te bendice, Dios te ayuda. Pero ¿qué se necesita para eso? Dejar el orgullo a un lado. En tu casa, tus papás te hirieron, te lastimaron, tu padre te lastimó, tu madre te lastimó, tu esposo te lastimó, tu esposa te ha hecho algo, te ha herido, tus hijos se levantaron en contra tuya y te hicieron cosas. Deja tu orgullo a un lado y arregla la situación. Sana, decide ser sano, decide avanzar, decide caminar en Dios y decirle, Dios, ciertamente esta situación que tú permitiste con mi familia
Tú la estás permitiendo con el propósito de que yo venga a ti y me humille. Y te diga, Dios, me duele muchísimo. Me duele que me traten así. Tú sabes que me están tratando con desprecio, que no me gusta cómo me hablan, que no me gustó esta situación. Pero yo no me voy a levantar en contra de ellos. Si ellos se están levantando en contra mía, yo no me voy a levantar en contra de ellos. Yo voy a tratar bien a mi esposo, yo voy a tratar bien a mis padres, yo voy a ser una buena madre, yo voy a ser un buen esposo, un buen padre. O sea, tú decides ser diferente con la ayuda de Dios y esa es una manera en que pensamos a vencer el orgullo, hermanos. No importa cuánto te hieran o cuánto te lastiman, tú decides que eso que se levanta para quererte defender tú misma, tú decides dejarlo abajo y decir, no me voy a defender yo, esto se lo voy a entregar a Dios, me voy a humillar delante de Dios, se lo voy a entregar y yo no voy a profanar lo que Dios me dio, lo sagrado que Dios me dio, que es mi familia, que es mi iglesia. Te mencionaba la iglesia. ¿Cuántas veces en la iglesia no te hieren, no te lastiman, no te hacen cosas terribles en la iglesia, verdad? A veces salimos de la iglesia, en lugar de salir bien bendecidos, salimos, como dice un dicho vulgarmente, con la cola entre las patas porque algo pasó, alguna situación pasó, y tú te sientes tan humillada, tan mal, y tú dices, yo no voy a regresar a la iglesia, yo no tengo por qué vivir esto en esta iglesia. Me trataron mal, me dijeron cosas terribles, el pastor se levantó y me dijo esto, o tal persona me dijo lo otro, o esta hermana que ni me saluda, me trata mal, es grosera conmigo, yo no tengo por qué vivir esto, yo me voy a otro lado, es más, no vuelvo a una iglesia. Y tomas una actitud orgullosa. Y tú podrías decir, no es orgullo, es dignidad. Hermanos, está una línea muy delgada ante eso. Por eso yo te mencionaba en capítulos anteriores que debemos de entender que todo lo que vivimos, por encima de todas estas personas está Dios y Dios está permitiendo esta situación. Y cuando tú vivas una situación de tal humillación, en ese momento tú debes de decir, ¿por qué la estoy viviendo? Primero, ¿qué hice yo mal que estas personas se están levantando en contra mía? Algo hice yo mal, algo está mal, alguna situación, de alguna manera actué mal, que estas personas se levantaron en contra mía. Si tú ya después de esto descartas y dijes, no les he hecho nada, yo siempre los trato bien y todo, bueno, supongamos ya pudiste descartar esta situación, entonces puedes entender que es Dios mandándote la situación para trabajar con el orgullo que tenemos dentro de nosotros. Porque lo hay, hermanos. Y si es muy fácil levantarte y empezarte tú a discutir con tu esposo, tú a discutir con tus padres, con tus hijos, con la iglesia, con congregantes, con los pastores, tú te puedes levantar y tu orgullo se puede levantar y empezarte a defender, pero puedes tomar la actitud correcta de venir delante de Dios, humillarte y decir, ¿sabes qué, Dios? Esto yo te lo dejo a ti, te lo entrego a ti. Sí me están ofendiendo, sí me están lastimando, mi orgullo está siendo herido, me siento muy herida, pero ¿sabes qué? No me voy a defender. Te lo dejo a ti. Tú encárgate de esta situación y tú sabes por qué está viniendo esta situación. Ayúdame a reconocer en qué estoy mal. Y cuando tomamos esta actitud, hermanos, nuestra vida da un giro completamente. Empezamos a entender la voluntad de Dios en nuestra vida y nuestra forma de ser empieza a cambiar y alcanzamos la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Nosotros no queremos eso para nuestra vida. Nosotros queremos el cuidado de Dios todos los días. Nosotros queremos que Dios nos vea todos los días, que esté al pendiente de nosotros. No queremos estar lejos de la mirada de Dios. Porque sabemos que la mirada de Dios habla de amor, de bondad, de misericordia, de cuidado. Entonces yo creo que tú y yo queremos el cuidado de Dios, no solo para nosotros, sino también para la familia. Es por eso, hermanos, que no podemos profanar ni cometer sacrilegio con lo santo como lo hizo este rey Belsasar. Se metió con lo sagrado, lo desdeñó. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Que cuando viene Daniel y le traduce, le dice que su reino sería traspasado y que él iba a morir. Esa misma noche Belsasar murió. ¿Por qué? Porque no se humilló. A pesar del miedo y del terror del juicio que había mandado Dios a su vida, a pesar de que vio estos dos dedos escribiendo en la pared,
y se dio cuenta que venía el juicio a su vida, en lugar de humillarse, en lugar de decir, Dios, perdóname porque hice lo mal, porque tomé tus vasos, porque profané tu nombre, porque profané lo sagrado, perdóname, ¿sabes qué? Prefirió refugiarse en el terror y en el miedo y no humillarse y no pedir perdón. Nosotros, hermanos, en muchas ocasiones estamos así. Sabemos que todos los problemas que están alrededor de nuestra vida son consecuencia de lo que hemos venido haciendo porque nuestro orgullo se ha levantado. Estamos viendo los juicios que vienen a nuestra vida y a los nuestros y tenemos terror de todo esto que está viniendo porque sabemos que estamos mal, pero ni aún así nos aferramos a nuestro orgullo, nos aferramos a nuestro orgullo y aún así no venimos delante de Dios y nos humillamos y nos presentamos delante de Dios para pedirle perdón y decir, Dios, perdóname porque si estoy en este punto es porque yo cometí tal y tal error, perdóname, ayúdame, ten misericordia, no nos humillamos. Preferimos que venga el juicio, que nos llegue el castigo a nosotros y a los que nos rodean, antes de humillarnos delante de Dios. Hermanos, por eso les decía, a veces somos muy buenos para decir, ¿y ese personaje qué? Hermanos, la palabra de Dios nos habla una y otra vez en nuestra vida y es bien clara. La Biblia nos dice en Salmo, quisiera que por último tocarles Salmo 138, versículo 6, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Esta es la parte que yo te estaba mencionando. Porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermanos, ¿quieres ser atendido por Dios? Cuando tú te levantas en la mañana y oras delante de Dios, durante el día buscas la presencia de Dios, ¿te gusta que Dios te atienda? ¿Te gusta que Dios ponga atención a lo que tú estás hablando? ¿A lo que tú le estás pidiendo? ¿A lo que le estás rogando? ¿Te gusta que lo haga? Por supuesto que sí. Quien se acerca a Dios es porque necesita ser escuchado. Pero si tú tienes orgullo, si tú vas con una actitud incorrecta, si tú vas altivo, ¿qué va a pasar? Dios te va a mirar de lejos, lo dice su palabra. Pero si tú vas con un corazón humilde, reconociendo que estás viviendo lo que estás viviendo porque tú cometiste malas decisiones, porque tú tal vez no trataste con respeto o con dignidad, o no le diste el respeto que se merecía y profanaste o cometiste sacrilegio con cosas sagradas que Él había puesto en tu vida. Si tú empiezas a entender y a reconocer, hermanos, que has hecho las cosas mal, que el camino que tú tomaste era el incorrecto, que ni siquiera tuviste la molestia de preguntarle a Dios si era por ahí, si tenías que hacer esto o el otro, y que ahorita ya estás viviendo consecuencias, hermanos, lo que nos queda en este punto es decir, perdóname Dios por no haberte tomado en cuenta. Ayúdame a reconocer en qué estuve mal y a cambiar. Y perdóname. Y cuando tú vienes con esta actitud, hermanos, Dios, el sublime, el alto, Él te atiende. Porque estás viniendo en una actitud humilde. Si venimos altivos y decimos, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué yo así? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si yo soy una buena hija tuya, si yo hago esto, si yo te sirvo acá, si vienes en esa actitud, hermanos, no logras nada. No logramos nada. ¿Qué es lo que pasa? El Señor nos empieza a mirar de lejos y nos empieza a decir, bueno, ¿consideras que todo lo has hecho bien? Entonces, ¿a qué vienes a mí? Démonos cuenta, hermanos, que cuando estamos viviendo situaciones difíciles, siempre vienen a nuestra mente en que nosotros cometimos el error, que fueron las decisiones mal tomadas. El Espíritu Santo siempre viene a redarguir nuestro corazón, pero a veces nuestro orgullo no nos deja escucharlo. Seamos sabios, hermanos, seamos sabios para escuchar la presencia de Dios y para humillarnos delante de Dios. Nunca va a ser fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero sí muy necesario. Si tú quieres ser escuchado delante de Dios, necesitas definitivamente venir humildemente a Dios y decirle, perdóname porque lo que he hecho estuvo mal. Ayúdame a reconocer mis errores y a reconocerte como mi Dios, mi verdadero. Y a no permitir que lo que has puesto sagrado en mi vida, yo lo profane, yo cometa sacrilegio. No lo permitas, Señor, ayúdame, muéstrame, abre mis ojos para ver en qué estoy faltándole al respeto a lo que tú has puesto como sagrado en mi vida. Y no cometer este error que cometió el rey Belsasar. Hay mucho que hablar, hermanos, estaremos siguiendo hablando sobre este libro, pero por lo pronto quisiera que te quedaras con eso.
Cualquier situación que tú estés viviendo, hermanos, en donde tu orgullo tú lo sientas muy pisoteado, piensa, no es esta persona, no es aquella, no es mi esposo, no es mi padre, no son mis hijos, no son mis hermanos, es Dios trabajando en mi corazón. Dios te bendiga, hermanos. Gracias por escuchar esta transmisión. Dios les bendiga.